Sí, sí, sí. Así que como yo les decía, hoy día yo voy a orientar esta charla, va a tener dos áreas, una que va un poquito más destinada a los criterios de juzgamiento y otra que tiene que ver con la estructura versus el adiestramiento, y que está un poco más orientada a todos los que criamos o tenemos perros en la casa, y que estamos obligados a generar un proceso de selección de esos perros para tener cada vez mejores ejemplares. Okay. Lo primero quiero presentarme, yo soy Axel Hallery, soy médico veterinario. Profesionalmente trabajo para Nestlé Purina en la división de alimentos para mascotas, y además practico la medicina veterinaria, tengo una clínica veterinaria en mi país, de tal forma que todo lo que tiene que ver con la sinofilia es básicamente para mí un deporte. Yo practico la actividad con los perros todos los días, y lo hago como lo haría cualquier persona que tiene que destinarle tiempo de su familia, sacarle tiempo a su trabajo y de alguna manera hacerlo como lo podría hacer muchas de las personas que hoy día tienen ese perro en la casa y que podrían en el futuro involucrarse en este deporte. Y de ahí, de alguna manera, es como nosotros hacemos para que estas personas tengan las condiciones necesarias para que se incorporen al deporte y sea cómodo para ellos. Muchas veces pensamos esta actividad básicamente como una actividad de desarrollo exclusivo y cuesta mucho compatibilizar, por lo menos los que nos dedicamos al adiestramiento, compatibilizar el deporte del adiestramiento con el de la actividad profesional normal. Yo pertenezco yo me partí en este mundo de los perros en el año 1980, donde hice socio del grupo de pastores de mi país, de Chilcor, y desde el año 96 es que me hice juez de trabajo FCI, y bueno, practico activamente el deporte, dedicándole todos los días algún rato a mis perros. Vamos entonces, como ya les iba adelantando, a desarrollar esta charla en 3 secciones, una pequeña introducción, que ya algo de eso ya les he compartido, y bueno, después vamos a hablar de el Schutzhund como un criterio de selección para los perros que hoy día tenemos y los criterios de juzgamiento. La primera parte la vamos a ir haciendo como con preguntas, ¿no? Lo primero que hay que preguntarse es qué debería ser un juez de trabajo, ¿no? Y un juez de trabajo tiene que ser fundamentalmente un colaborador del deporte. Los jueces que están desde una oficina o que no se involucran en la actividad cotidiana del deporte, en mi opinión, tienen un deber de progresar y efectivamente hacerlo. Un juez de trabajo no es otra cosa que un participante más de la actividad, como la han dicho probablemente muchos de ustedes, y que por un tema probablemente de trayectoria o de oportunidades hemos tenido la suerte de hacernos jueces, pero muchas veces no sabemos ni más que los que practican el deporte, ni menos tampoco. Somos un integrante más de esto. Y de nada sirve el juez si es que el juez no se involucra en el trabajo efectivo con los perros. Por otra parte, los jueces tienen que ser representantes fieles de su país, porque probablemente, y vuelvo a decir que esta charla era originalmente, por lo menos lo que me mencionó Ramiro, destinada a gente que tenía aspiraciones de ser juez. ¿Quiénes de ustedes son aspirantes? Bastante bien. Entonces se va a aburrir la mitad nomás. Los despertamos. Los despertamos. Bueno, un juez es un representante de la actividad.
de este deporte frente a la comunidad, frente a otros países. Yo hoy día estoy acá representando a mi país y espero que no me peleen mucho. Pélense, Sí, está bien. ¿se sentí? Y soy un representante de mi club y soy un representante también de este deporte. Los jueces tienen que involucrarse necesariamente con los procesos organizativos de sus países. ¿Sí? Tener el título de juez no es tener un título honorífico. Decir, yo soy juez. ¿Sí? De nada sirve si no ponen en práctica ese conocimiento en favor del resto de los que participan en este deporte, a través de sus clubes y de los procesos organizativos. Es decir, hay que hacer lo que por ahí anoche comentábamos en Macena, trabajo comunitario. Estamos condenados a hacer trabajo comunitario, a honores, para el resto. Hay que gastar horas de sueño, armar planillas, estudiarse reglamentos, aplicarlos en la cancha, que algunos estén de acuerdo, otros que no, se pasan ratos amargos, a veces sí, otras veces no. Es un trabajo no fácil de llevar a cabo, porque así como los perros están bajo un juzgamiento, los jueces, por otra parte, tenemos el deber de ser honestos, ecuánimes, y de aplicar los reglamentos como corresponde, a veces incluso en contra de lo que parece razonable para los participantes. Y esto para mí es lo más importante. Un juez debe ser un deportista activo en el caso del adiestramiento, ¿sí? No deben haber jueces de escritorio. Y esto no es una opinión mía. Gran parte de esta charla, cuando ya se lo voy a mencionar más adelante, está basada en las reuniones que ha hecho la Unión Mundial para los jueces de trabajo. Y la indicación fundamental es esa: los jueces no deben perder de vista su origen. Todos los jueces, para poder ser jueces, tuvieron que dar exámenes con su perro, entrenarlos y todo eso. El juez no puede perder de vista eso, no puede olvidar nunca que ese fue su origen y eso es lo que debe mantener permanentemente. Porque de lo contrario, se va perdiendo feeling, se va perdiendo sensibilidad y precisión en la observación de los perros. Cuando uno entrena un perro y tú te has encontrado, porque los jueces no es que sean maestros absolutos y conozcan todas las técnicas, uno se encuentra con dificultades igual que todos ustedes, que a mi perro le cuesta ladrar en el biombo, o que no quiere largar en el laus, o que se me va fuera de control en determinadas circunstancias, o que se adelanta en el... qué sé yo, mil opciones. Si uno no entrena y no trabaja para poder tratar de solucionar ese tipo de elementos, cuando uno se encuentra con un participante que tiene uno de esos problemas, no lo puede abordar con un criterio práctico. Y por decirle, mira, a mí eso me funcionó, esto no me funcionó. O cuando uno ve una falla en un perro, uno no puede, o es más difícil para un juez, si es que no está involucrado en el deporte, darse cuenta que hay detrás de esa falla. Porque detrás de una falla hay una conducta, hay algo que el perro aprendió y que está expresando en un campeonato. El juez en 2 segundos tiene que mirar eso y decir, este perro tiene esto, esto, otro, y hacer una cadena de eventos o reconstruir eventos para poder hacer una reglamentación. Y evidentemente es una persona que por su trayectoria, por su disposición e idoneidad debería constituir un referente a seguir en las personas que practican el deporte de camino. Pero no por el título, no porque es juez, eso no existe, eso es porque practica, le gasta sueño en eso, sale a entrenar todas las mañanas el rastro, se junta con gente y va a practicar con ella una determinada sección, participa en la solución de problemas de otros, etcétera, etcétera. Pues no está solo para llenar un papel, una planilla y sacar puntos. Eso como preámbulo de esta charla que está destinada fundamentalmente a los aspirantes. Y con lo que voy a decir ahora, con esta primera fase que tiene que ver con el Schutzhund como criterio de selección,
creo que ratifica por qué es lo más gravitante que tiene que hacer un juez de adiestramiento. Ya lo vamos a ir descubriendo en la Lo primero que hay que decir es que debemos pensar en el origen de nuestra raza y contestando algunas preguntas. Yo he tenido siempre pastores alemanes, pero esto aplica para todas las razas de utilidad. Aplica para el pastor para el Malinois, aplica para el Rottweiler, para el Schnauzer gigante. Los que tengan otras razas, si yo de repente me refiero a un pastor alemán, por una cuestión de experiencia, que es por lo que yo he hecho habitualmente, son los perros que yo tengo, no significa que estos criterios no son aplicables para otras razas, son absolutamente aplicables para todas las razas que practican el Schutzhund o que son perros de utilidad y que son medidos por pruebas de obediencia, de defensa o de rastreo. La mayoría de las razas de utilidad son razas que en el estándar, ¿verdad?, fueron definidas como un animal de trabajo. El pastor alemán fue definido en su origen como un perro de trabajo. Y los criterios de selección que vamos a aplicar sobre ese perro deberían versar sobre eso. Ese es el concepto fundamental. Nuestro perro es un perro de utilidad. Y como criador, debo preguntarme cuáles son los criterios que yo utilizo para seleccionar a mis perros. ¿Sí? Yo no sé lo que ocurrirá aquí en Colombia, pero les voy a decir lo que pasa en mi país. En mi país es muy habitual ver criadores que tienen un grupo importante de perras para cría. ¿Sí? Y tienen 2 o 3 que son las que con las perras seleccionadas con las que compiten. Y tú les preguntas, yo, un poco irónicamente, de pronto les pregunto, pero ¿por qué no presenta a la otra perra? No, porque la otra perra no muerde, porque la otra perra tiene un problema en la cadera, pero da unos cachorros lindísimos. Bueno, yo no sé cuáles son esos los criterios de selección que ellos utilizan. Porque normalmente lo que ocurre es que tienen 2 o 3 perras que son las que presentan en las exposiciones, porque es la perra que sí muerde, y las otras no, con las otras crío. Perdón, ¿qué es lo que está pasando ahí? O sea, evidentemente ahí es donde está el problema fundamental que afecta hoy día a los perros de utilidad. Dejamos criar o criamos. Yo no digo que no haya que criar con esos perros, porque hay que entender cuáles son los criterios de descalificación para la crianza y cuáles son problemas que un perro puede tener. Todos los perros tienen problemas, no hay ninguno que sea campeón mundial ni nada, tanto ni en belleza ni en adiestramiento. Todos los perros tienen problemas. Entonces esto no significa que porque el perro tiene un problema, no, si no muerde con toda la boca, si no va de frente al ataque, lo vamos a excluir completamente, no. Pero tenemos que empezar a pensar que los criterios que utilizamos para la cría son criterios que por un lado establecen los clubes, pero por otro lado nos establecemos nosotros mismos. Somos nosotros los que establecemos cuáles son los criterios fundamentales que utilizaremos para seleccionar nuestros perros. Cada criador, y esto lo dicen muchos criadores, no, es que este es el tipo de perro que yo crío. Bueno, ese tipo de perro hay que definirlo y ser consecuente con lo que uno quiere lograr. Y esas expectativas que uno quiere lograr deberían estar de alguna manera también reflejadas para las expectativas que tienen las personas que van a comprar nuestros perros. En el caso del pastor alemán, si ustedes le preguntan a la gente común y silvestre que les ha comprado un perro o que les viene a comprar un perro, ¿qué es lo que necesitan? Van a decir, no, yo quiero un perro que, bueno, lo muerda a mis niños, que tenga una buena relación familiar, pero que cuide de mi casa, que ladre cuando venga alguien extraño, ¿sí? Y eso es lo que quieren, un perro equilibrado que cumpla una función de utilidad, que sea un perro también familiar. No quieren un perro asesino, ni quieren un perro de exposición, estrictamente hablando. Entonces cuando criamos no nos podemos olvidar de eso.
de la raíz del estándar de nuestras razas, para cuando queremos entonces generar un producto, un cachorro. Y la discusión permanentemente de por qué no hacemos esto, o por qué no, de alguna manera no logramos unificar estos dos criterios, tanto del carácter como de la belleza, es que nos preguntamos si los perros destructibles son perros de trabajo. Hay una línea de perros de trabajo, hay una línea de perros de estructura. ¿Cuántos estándares tenemos? Esto de que hay una línea de perros de trabajo y una línea de perros de estructura es una cosa mental. No existe. No existe en términos reales, en términos prácticos. Hay perros que han sido seleccionados más por el lado del temperamento y otros perros que han sido seleccionados más fuertemente por el lado de su fisionomía, de su anatomía, de su fenotipo. Entonces, bueno, ya contesté esa misma pregunta. No hay dos tipos de pastor alemán. Hay un pastor alemán que ha sido, por un tema de orientaciones deportivas, más seleccionado por una línea hacia los perros de adiestramiento o de utilidad, y por otra línea más a los perros de estructura. De tal forma que, entendiendo que solo hay un tipo de estándar, tenemos que entender también que los perros nacen y luego se hacen. Los perros nacen con una carga genética que pueden expresar o no. Y eso lo hace el ambiente. Llámese el ambiente lo que nosotros también fabricamos en torno al perro. El adiestramiento, el juego, el choricito, como le dicen acá, nosotros decimos, la coleta. ¿Sí? Nosotros vamos fabricando al perro y vamos convirtiendo al perro hacia una determinada final, vamos convirtiendo el perro en un producto final que es una mezcla de lo que nació con lo que se formó. Y eso genera una tremenda oportunidad. Porque, en mi opinión, tenemos dos grandes problemas. Uno es que seleccionamos perros que a veces no tienen las características que desearíamos que tuvieran. Pero por otro lado, tal vez más importante, no construimos a nuestros perros como deberíamos construirlos. Y gran parte de esos problemas que vemos, por ejemplo, en las exposiciones, que el perro no mordió, que no quería dejar, o que se devolvía, o que no mordía boca llena, son problemas de construcción. Y no necesariamente problemas de temperamento heredado. Tú puedes tener un perro con un temperamento que no, o genéticamente no iba a ser tan óptimo, pero tú lo puedes construir y mejorar. Y ahí tenemos un tremendo desafío, porque en mi opinión, en el 90% de los casos trabajamos mal al perro. Trabajamos mal. Y creemos que el perro hay que empezar a adiestrarlo cuando tiene 20 meses y estamos pronto a entrar en la etapa de perro seleccionado, tiene que rendir el examen, y ahí hay que empezar a enseñarle a morder, y dejamos hasta el último minuto el laus o el deja, porque le podemos traumar, bajar las orejas en la exposición, o quizás qué. Y el problema es de construcción, es porque si esperamos los 20 meses y agarramos al perro con un collar de púa y tratamos de hacer que deje, sí, va a bajar la oreja y no vamos a lograr lo que queremos en la exposición. Pero si tuviéramos la capacidad de poder hacer un proceso con el cachorro desde que lo tenemos, podríamos perfectamente tener perros que están haciendo laus a los 8 meses, a los 9 meses, sin ningún problema. No es necesario hacerlo a esa edad. Nadie está diciendo que vamos a empezar a trabajar en laus a los 8 o 9 meses. Quiero decir que uno puede, con técnicas adecuadas, lograr trabajar ejercicios que de pronto suponemos son tremendamente difíciles, que no lo son tanto.
Es una cuestión de preparación. Y por eso que tenemos una tremenda oportunidad de mejorar. Por ahí podemos mejorar rápidamente. Los clubes tienen aquí una importante misión. Es que hay que dar la oportunidad para que la gente mejore. Porque, por ejemplo, muchas veces decimos, ¿no?, que a los perros queremos exigirles el CG3, ¿no?, el Schutzhund 3 para las pruebas. Pues nosotros podríamos decir, mañana firmar un decreto y decir, ¿sabe qué? De aquí para adelante los perros van a tener que tener Schutzhund 3 para poder ser perros seleccionados. Bueno, lo que debería ocurrir ahí es que los dueños de los perros dijeran, ok, listo, aquí vengo con mi perro, ¿cómo hago para tener Schutzhund 3? Obvio, porque los clubes normalmente, por lo menos hablo de mi experiencia, creemos que es cuestión de colocar una norma y olvidarnos de dar la oportunidad para que la norma se cumpla. Tú solo puedes poner una norma cuando están las condiciones dadas para que se pueda cumplir esa norma. Enseñar a la gente a adiestrar a su perro. Obvio. Finalmente, cuando ya tenemos un cachorro, tenemos que preguntarnos cómo hacemos o cómo logramos que ese cachorro haya recibido las características que nosotros esperábamos que tuviera. ¿Cómo hicimos el proceso para atrás de selección para tener finalmente un producto que cumpla con lo que nosotros esperamos que tenga? Obviamente la respuesta es súper obvia. Selección de los reproductores. Aparte de lo que ya decía, que se nace y después se hace. ¿Sí? Pero debemos seleccionar a los reproductores. Tenemos que generar criterios de selección que son fundamentales para que ese cachorro que vamos a tener después cumpla la expectativa que requerimos. Los perros tienen una transmisión que es de carácter genética, tanto del padre como de la madre. Y aquí muchas veces le damos mucho más valor al padre en la reproducción, porque es el padre que puede generar un mayor cobertura de sus genes en la población. La hembra entra 2 veces por año, con suerte, ¿no es cierto?, en celo, y con suerte la vamos a cruzar esas 2 veces, sino que la cruzamos año por medio. Entonces decimos que los padres son mucho más importantes, y normalmente las exposiciones, la parte cúlmine de la exposición es la macho seleccionado y todo eso. Bueno, siento decirles que las madres son mucho más importantes en la transmisión genética que los padres, desde el punto de vista del producto final que es el cachorro, y no desde el punto de vista de la extensión de los genes. Obviamente, si tú tienes un buen reproductor macho, puedes extender violentamente sus genes, porque lo puedes cruzar con 50 hembras por año, no sé cuántas, ¿verdad? Pero al momento que tú tienes yo como deportista del Schutzhund, primero miro a la hembra antes que el macho. El macho puede tener muy buenas características, pero la hembra las va a criar, los va a sociabilizar, va a aportar en ese producto, en esa selección que yo necesito, su transmisión genética, pero después viene toda la parte de conductual que va a transmitir. La hembra es mucho más gravitante en el producto final de un cachorro. Cuando elegimos hembras reproductoras y las dejamos en nuestro criadero y que tienen falencias de carácter, se las va a transmitir potentemente a sus cachorros. Si una hembra es tímida, le va a enseñar a esos cachorros a ser tímidos. Si la hembra es insegura, los perros van a percibir esa inseguridad en su madre y van a ser perros probablemente inseguros. Porque hay un componente de aprendizaje, obvio. Y de nuevo, entonces, en muchos países tenemos una tremenda oportunidad para mejorar. Mejorar genéticamente es tremendamente difícil. Primero porque las selecciones que nosotros hacemos son selecciones subjetivas. O lo que se llama en genética, son selecciones no cuantitativas. Cuando seleccionamos una vaca que produce leche, la seleccionamos porque produce 15 litros de leche.
la podemos medir. 15, esta vaca produce 18 litros de leche. Pero cuando decimos este perro me gusta, ¿cuál es el patrón medible ahí? No hay un patrón medible. Son características no cuantitativas. Entonces progresar genéticamente es difícil. Es difícil. ¿Y dónde podemos progresar más rápidamente? En el aprendizaje. ¿En qué hacemos con nuestros cachorros cuando nacen? ¿Cómo los preparamos? ¿Cómo les enseñamos a jugar? El juego no es jugar por jugar. El juego tiene una ciencia, es una filosofía. ¿Cómo preparamos a los perros para entrar a la cancha? Que también es una filosofía. Lo conversábamos anoche. Eso de, por ejemplo, entrar a la cancha y soltar a los perros a que paseen ahí, se den vuelta. La cancha es un lugar sagrado de trabajo. El perro no puede parar la pata ahí, no puede orinar, no puede defecar, no puede distraerse. Si entramos a la cancha, el perro entra a un proceso mental que es trabajar. Nadie va al colegio y entra a la clase a divertirse y a hacer bromas con los... No, ahí uno se concentra, estudia y después sale al recreo. Eso es lo mismo en la cancha. Nosotros deberíamos practicar eso de forma estricta, deberíamos ser poco menos que religiosos de ese proceso. Porque el aprendizaje es lo que va a marcar. Y esto vale para todo, para los perros de adiestramiento y también para los perros de estructura. Los perros de estructura, cuando entran a la pista a dar vuelta, eso es adiestramiento. Si queremos que el perro se pare, gire alrededor de la pista, no se distraiga y trabaje dentro de la pista, eso se enseña. No puede el perro entrar y olfatear el suelo y alrededor de la cuerda de repente parar en la esquina y levantarle la pata a la cuerda. Eso es sumamente peligroso por los procesos que el perro va después a cumplir. Cuando el perro entre a la pista a hacer, por ejemplo, defensa, si se acostumbró desde pequeño que el perro entraba a hacer un trabajo concreto, va a entrar y va a decir: tengo que hacer un trabajo concreto con el figurante. No voy a ir acá y ni me voy a evadir. Y voy a empezar a mirar a qué hora termino, a qué hora salgo fuera de la pista, a qué hora se acaba esto. Voy a aprender desde chico como una filosofía que entro a hacer un trabajo que tengo que cumplir y que después se acaba. Entonces enseñamos mentalmente a los perros a enfrentar sus procesos de aprendizaje, desafiándose ellos mismos a progresar, porque sabe que va a entrar, va a hacer algo y va a salir de ahí. Bueno, entonces, nuevamente la misma pregunta. Ese proceso de aprendizaje, para lograr tener ese cachorro con las características deseadas, viene entonces la parte genética y viene el aprendizaje, que proviene de la madre. Por eso las madres son tan importantes. Y proviene después de lo que nosotros hagamos, del adiestramiento, de cómo le enseñamos a jugar al perro, de cómo hacemos estos procesos filosóficos del trabajo en la pista, que son fundamentales en el proceso de construcción de la mente del perro. Ya les mencionaba ese concepto de las hembras para criar versus las hembras de exposición. Lo que nosotros deberíamos tener para criar son las hembras que usamos para la exposición. Si somos criadores responsables, no digo que eso uno no pueda por ahí tener una hembra que no cumplió con las características. Uno puede a lo mejor tener una hembra que no la alcanzó a seleccionar, porque la selección y el trabajo requiere mucho tiempo. Uno debería tener los perros, solo los perros, que pueda entrenar. O los perros a los que uno les pudiera brindar el tiempo suficiente. Uno no debería tener más perros que eso, porque para tener un perro guardado en un canil, produciendo cachorros, bueno, si el objetivo es comercial, bueno, puede ser. Si el objetivo es deportivo, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido tener un grupo de hembras reproductoras guardadas en un canil si yo les puedo destinar tiempo al deporte. Yo debería tener esa masa de perros, deberían ser los perros que yo uso para competir. Eso debería ser mi perro para reproducción.
O a lo menos ser suficientemente honesto para decir, este perro tiene todas esas características para que yo pudiera seleccionar, pero solo tengo tiempo para estas 3. Así que estas otras 3, bueno, no las voy a seleccionar, pero tienen todas las características para poder haber sido perro seleccionado. En la introducción me fui adelantando un poco. Así que básicamente siempre tener mucho conciencia que son las hembras las que debemos elegir con mucho más cuidado que los machos. Machos podemos buscar el que más me gusta, de allá, de acá. Mi plantel de hembra es fundamental. Para que podamos tener esos cachorros que tengan un comportamiento final apropiado de la genética y del aprendizaje que tuvieron. Esto vale también para otro tipo de estándares de selección. Cuando, por ejemplo, decimos, a ver, la displasia. Si una perra tiene displasia, no quedamos con ella. Si tiene un grado 1, a lo mejor una perra muy buena la dejamos. ¿Sí? Pero estos procesos también son válidos, este análisis es válido para otras instancias de la selección. ¿Y dónde empieza aquí lo importante? ¿Cómo hacemos esa selección de esa calidad genética y aprendizaje que el perro va a poder transmitir a sus cachorros? A través del Schutzhund. Eso es. El Schutzhund es una prueba de selección. Así como es tomar la placa de displasia de la edad. Si un perro no tiene condiciones mentales para poder tener un examen Schutzhund, no tiene la fortaleza mental y no la va a tener para transmitírsela a sus cachorros. El Schutzhund es una prueba de selección. Los jueces de trabajo en realidad son jueces de cría. No tanto. Pero en realidad, desde un punto de vista teórico, los jueces de adiestramiento son jueces que ponen a prueba la capacidad genética y de aprendizaje que han tenido esos reproductores. Y cuando estamos clasificando a un perro con, por ejemplo, el índice TSB, que tiene índice pronunciado, no pronunciado, existente, qué sé yo, lo que estamos diciéndole al público está mirando, ese perro hay que usarlo para criar, o ese perro que tiene un TSB no existente, no lo use. Eso es lo que estamos diciendo. Por eso que las hembras para criar deberían cumplir con las pruebas de adiestramiento, porque es una instancia de selección. Nosotros es como ir y sacarle la placa de displasia y darse cuenta que la perra tenía 2, 3 o 0. Tú pruebas a tu ejemplar y lo llevas al adiestramiento y haces la prueba de defensa y el perro pasa bien y hace la obediencia y hace la prueba de rastro, tienes un ejemplar que va a transmitir, porque tuvo la capacidad de enfrentarse a la universidad y aprobar su profesión, por decirlo. Son los mismos criterios que para la salud, ya lo mencioné. Yo voy a elegir la placa de displasia y voy a decir, esta tiene 0 y esta tiene 3, esta no. El adiestramiento me permite decir, este perro cumple y está calificado para poder seguir reproduciendo, me va a transmitir buenos perros o no lo va a hacer. ¿Cuál es la labor principal entonces después del trabajo? Indicar qué perro tiene las mejores condiciones teóricas para transmitir su carácter. Porque hay una parte de aprendizaje. Si el perro aprendió bien, me va a esconder un poco las condiciones genéticas. Si tengo un excelentísimo guía que hizo un proceso excelente en todo el proceso de aprendizaje, tú puedes llegar con un perro, un Schutzhund 3, que no tiene los drives, no tiene las intensidades ideales.
Pero probablemente eso en el promedio no ocurra. Lo que va a ocurrir es que los perros que lleguen a los más altos niveles y calificaciones del adiestramiento son los perros que en teoría tienen la mejor capacidad para transmitir a sus cachorros ese temperamento. Esa es la razón por la que uno, y esto ya es una indicación para los jueces, uno puede calificar con TCB pronunciado a un perro que apenas tiene puntaje para aprobar un examen. El TCB no está necesariamente relacionado con el puntaje que el perro obtiene. El perro puede estar al borde de los 70 puntos y tener un TCB pronunciado. Porque el TCB mide instinto, mide capacidad de presión o de soportar presión, mide seguridad del perro. Pero no mide el control. Entonces el perro puede estar al borde de los 70 puntos por problemas de control. Pero puede tener instintos suficientes para poder transmitir. ¿Somos los jueces de trabajo, jueces de cría? No, no somos. Lo que somos jueces complementarios. Nosotros hemos hecho, igual que lo que ocurre con esta discusión filosófica de si hay líneas de trabajo y líneas de estructura, nosotros hemos olvidado que el perro es uno solo estándar, que los procesos que nosotros tenemos de selección sobre el perro son procesos con los que vamos a seleccionar individuos que cumplen una función utilitaria. En vez de estructura, no debemos olvidar ninguna de las dos. Y que cuando seleccionamos un perro deberíamos decir, ok, este perro lo seleccionamos por el lado de la cría, o sea, por el lado de la estructura. ¿Y cómo está por el lado del temperamento? Y ahí deberíamos hacer un correcto balance entre ambas cosas para poder tener perros que cumplan las expectativas. El estándar es uno solo. No existe un estándar para perros de trabajo y otro distinto para los perros de exposición. Lo que hemos hecho son selecciones distintas. Y la gente que nos dedicamos al adiestramiento seleccionamos nuestros perros por eso. De hecho, yo siempre lo digo de forma divertida. A mí lo único que me interesa de mis pastores alemanes es que tengan 4 patas apuntando al suelo. No me interesa si es gris, negro, de pelo largo, pelo corto, con el dorso como una tabla o con la línea caída. Me da lo mismo. A lo mejor también es por error. ¿Cierto? Porque el estándar es uno solo. El estándar dice que el perro tiene que ser así, asá, con las orejas de esta forma, con la línea superior así o asá. Y en el adiestramiento también nos hemos ido un poco hacia el otro lado. Tenemos perros muy potentes desde el punto de vista del temperamento, pero feos. Y por el otro lado, entonces la gente de la crianza dice, estos tipos no tienen ni idea de lo que hace un pastor alemán. Lo único que les interesa es el por ir no sé qué, pero son unas murias de perros. Y nosotros miramos para el lado de la gente de la crianza y dicen, estos tipos no tienen ni idea. Les interesa que el perro sea bonito y todo, el perro no hace nada, no sabe morder, no tiene instinto. Hay que juntar las dos corrientes. El camino que viene para el futuro es la integración de ambas líneas. Tenemos que buscar mejores perros de cría con mejores instintos y tenemos que buscar perros de adiestramiento algo más bonitos de lo que son. Tenemos que juntar. De hecho, ya en Alemania se discute esto de la integración. De si por ahí ya tengo un plantel de perros con suficiente calidad estructural, bueno, empecemos a buscar de lo que hay estructuralmente bueno, lo que mejor tenga el carácter. Porque de lo contrario nosotros mismos sufrimos procesos de frustración, especialmente la gente de crianza o de exposición, más que la gente de adiestramiento, porque la gente de adiestramiento medio que no le interesa criar, pero a la gente de crianza sí le exigen que el perro tenga que ir a una prueba de adiestramiento o de morder la manga. Y cuando viene el juez de afuera de Alemania, vemos si les presentamos los perros, hacemos los ataques antes que llegue el juez de Alemania o después, para que no vea el desastre de perros que tenemos. Hablo por mi país, no hablo por Colombia.
Entonces, nos estamos engañando nosotros mismos. Nos frustramos nosotros mismos. Si practicamos un deporte y después tenemos que estar transpirando cuando llega el proceso de enfrentarnos al figurante y tenemos que ir con el perro hacia el biombo, al sorpresivo, y rezando a ese perro muerde, no muerde, el perro muerde, no muerde. ¿Para qué sufrir eso si podemos hacer algo antes de que el cachorro nazca? Cuando empezamos a seleccionar nuestros perros, nuestros planteles, para que eso ocurra con menos frecuencia. Entonces el Schutzhund es un medio de prueba, es un medio de selección. Eso es, no es una suerte de antojo que se le dio a la gente de adiestramiento de hacer Schutzhund. Es para poder seleccionar instintos, impulsos o drives, capacidad de aprendizaje, ¿sí? Porque una cosa es tener instinto y tener la cabeza dura como un palo, ¿cierto? Suele pasar, tú puedes tener un perro, unos drive que ve al figurante y lo quiere matar, pero tú le tratas de enseñar y el tiro es ojo que eso partió desde que el perro nació, desde ese proceso de llevar al perro a la pista o a la cancha y de explicarle que ahí iba a trabajar, que ahí había un proceso filosófico que el perro tiene que ir entendiendo. Nosotros le construimos al perro la cabeza dura como un palo, pero obviamente hay gente o perros que tienen más habilidades, otros que menos. No todos los perros, por tener tremendos drives o tremendos instintos, van a ser campeones mundiales de trabajo. No va a ocurrir. De hecho, si ustedes miran la plantilla de perros que ganan hoy día los campeonatos mundiales, mucho más que antes, cada vez son gente más diversa. Es muy raro que se repita un campeón mundial de un año a otro. Ese que salió campeón mundial ahora puede quedar número 10, 15 o 20 el año siguiente. En adiestramiento estoy hablando. Porque hay muchos factores que intervienen. El Schutzhund entonces permite elegir a los mejores individuos, a lo menos en la parte del estándar que dice relación con el trabajo. Y con esos instintos, con esos impulsos. Por eso es tan importante el Schutzhund mirado desde el punto de vista tanto de la cría como del deporte del Schutzhund. El deporte, a veces nos olvidamos también lo que hacemos en Schutzhund y que lo vemos solo como un deporte, que tiene una representatividad en la crianza, que tiene como dos aristas. El deporte propiamente tal, es decir, entretenerse con el perro, entrenar y los fines de semana hacer el rastro, qué sé yo. Y a veces también nosotros nos olvidamos que el Schutzhund no es solamente deporte. Especialmente los jueces, nos olvidamos que no es solamente deporte, no es juzgar y sacarle 2 puntos por sacarle 2 puntos al perro. Es porque estamos haciendo una indicación directa a la gente que está mirando respecto de que ese perro tiene o no determinadas cualidades para poder de alguna manera reproducir. La siguiente parte es un poco más árida porque vamos a revisar algunos criterios que se discutieron en la reunión de Kessel en Alemania en 2005, que se han seguido discutiendo en el tiempo, que tienen que ver con criterios de juzgamiento y qué es lo que los jueces deben ver en los perros al momento de hacer los juzgamientos. Lo primero, los jueces son o deben ser un apoyo para su grupo deportivo, ya lo mencionaba al principio, con muchas diapositivas, así que no les voy a olvidar más que ya lo mencioné. No deben olvidar sus raíces, eso es fundamental. Partimos en el deporte entrenando a nuestros perros y tenemos que continuar en el deporte entrenando a nuestros perros, no podemos perder ese feeling, es fundamental. Llegar a ser juez no es como una condición final, así ya me jubilé del
adiestramiento, así que ahora soy juez. No. Es la única manera de poder, interpretar los reglamentos. Porque no basta saberse el reglamento de memoria. Hay aplicaciones de criterio finalmente detrás de eso. Porque a veces nosotros juzgamos una actitud en el perro. ¿Cierto? Por ejemplo, cuando el perro deja. Cuando el perro deja, el perro puede dejar rápido, pero mal. No es lo mismo un perro que deja, y tú le dices deja, y el perro se demora 1, 2, y suelta. Un perro que dice deja, y sale de la manga en forma nerviosa. Porque usaron, apagar la cámara. Porque usaron un collar eléctrico o algo por el estilo y enseñaron mal. Ahora puedes prender